Fomento a la Investigación, Independencia y República, Bicentenario 2019, con el proyecto titulado El temerario Ori en las guerras de la independencia de Venezuela y la Nueva Granada, 1808-1821. Amelia ha participado en escenarios nacionales e internacionales, socializando las acciones marítimo-militares en el contexto de Providencia y Santa Catalina durante el siglo XIX. También, Amelia esta tarde compartirá con nosotros las representaciones sobre la formación de las marinas patriotas en la Guerra de Independencia de Venezuela y de la Nueva Granada durante la primera mitad del siglo XIX, desde la visión del corsario francés Louis Michel Ory, quien actuó a favor de los movimientos republicanos en la creación de las estrategias navales que se libraron a lo largo de Iberoamérica frente a España. Nos presentará los conflictos, las negociaciones y los pactos en defensa de la República, en los cuales se vio envuelto Ory, en el periodo comprendido entre 1816 y 1823, en el que la intervención del corsario Ory y de Simón Bolívar en la expedición de los Cayos de San Luis logró un papel importante en la conformación de las escuadras separatistas en ultramar. Y también estará con nosotros hoy, como conferencista, el doctor Carlos Alberto Murgueitio Manrique, que para mí es un honor presentar, doctor en Historia del Colegio de México. Su tesis doctoral, titulada La Revolución Francesa en la Española, Santo Domingo, 1789-1795, va a ser publicada próximamente en Santo Domingo por el Archivo General de la Nación de ese hermosísimo lugar de la República Dominicana. El doctor Carlos Alberto también es magíster en Historia del mismo Colegio de México y además de la Universidad Central de Venezuela. En esta última hizo una tesis sobre la diplomacia del café, estrategias político-económicas de Brasil y Colombia en los años 30, 1929 y 1940. Politólogo de la Universidad de los Andes. Su tesis de grado para su carrera se tituló Terrorismo y Política, el uso del terrorismo en la contienda del poder, los casos del País Vasco e Irlanda del Norte. El doctor Murgueitio actualmente es el jefe del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, de donde ha sido docente, entre otros de Historia Contemporánea y de Historia Universal. Ha sido también docente en las universidades ICESI, en la Universidad del Cauca, en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Sergio Arboleda, de donde es profesor en la Maestría de Historia, en la Cátedra Problemáticas Históricas Contemporáneas. También el doctor Murgueitio ha sido conferencista nacional e internacional y nos ha acompañado en la Fundación Festival Internacional de Historia, en la segunda versión del festival en Villa de Leyva en 2019, donde disertó sobre los jacobinos negros o los negros del rey, cuya síntesis se encuentra en las memorias del Festival Internacional de Historia. En la tarde de hoy, el doctor Murgueitio nos hablará sobre el teniente general Gabriel de Aristizábal y Espinosa, marino de guerra del siglo XVIII, quien viajó y combatió en los navíos más importantes del Reino Español y quien en el Mar Caribe tuvo destacadas actuaciones. Esta presentación del doctor Murgueitio en la tarde de hoy se deriva de la tesis doctoral para adoptar su título de doctor en Historia. Adelante, doctor Murgueitio, por favor. Muchas gracias, Beatriz.
Buenas tardes para todo el público. Espero que estén pues bien contentos esta tarde. Bueno, la ponencia que he organizado para el día de hoy fue presentada hace unas semanas en la Universidad de Huelva. Ahí aparece en la parte de izquierda superior. Y esta sería la segunda vez, el 5 de diciembre, en el Festival de Historia donde estamos en este momento. Quiero comenzar con este mapa que les estoy mostrando por algunos puntos que deben ser importantes tener en cuenta, ¿no? Para poder comprender la navegación a final del siglo XVIII y principios del XIX, hay que conocer que todavía las embarcaciones se propulsaban por viento. Entonces, es importante tener eso en cuenta, yo creo que para mi ponencia y también para la de Amelia, porque la entrada de las embarcaciones provenientes del Viejo Mundo hacia el Nuevo precisamente se da por las Antillas Menores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque entonces la entrada de las embarcaciones españolas provenientes del Viejo Mundo hacia el Nuevo, por lo general entran por la isla de Trinidad. Actualmente, la República de Trinidad y Tobago, antiguamente territorio del Imperio Español. Por allí se hace la entrada, digamos, de las embarcaciones provenientes de la península y de Trinidad, que aparece precisamente aquí en las bocas, en la desembocadura del río Orinoco, que está la isla de Trinidad. De Trinidad se pasa a los puertos más importantes de la Capitanía General de Venezuela, precisamente La Guaira, que es el puerto de Caracas, Puerto Cabello, que es el puerto de Valencia, y el puerto de Maracaibo, ¿no? Que son puestos muy importantes a tener en cuenta para lo que les voy a presentar. Entonces, la entrada se hace por las pequeñas Antillas, y de las pequeñas Antillas los vientos llevan a las embarcaciones por lo general hacia el oeste, ¿no? Y del oeste, la salida de las embarcaciones en el siglo XVIII hacia España se da de Veracruz a La Habana, y de La Habana sale por este estrecho, el estrecho de las Bahamas, que estoy señalando con el cursor. Esta es la salida de las embarcaciones hacia Europa. Entonces, entran por las Antillas pequeñas, dan la vuelta por el Caribe hacia el Golfo de México, y del Golfo de México entran hacia La Habana, y La Habana por las Islas Bahamas, por el estrecho de las Bahamas, y luego salen, sobre todo, de La Habana pasan a San Juan de Puerto Rico, y de San Juan de Puerto Rico parten hacia la península española. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nuestras embarcaciones, las que voy a presentar en un momento, de alguna manera están relacionadas con esa ruta, ¿sí? De pronto no llegan hasta Cuba, pero desde Venezuela se encaminan hacia los puertos del norte de lo que hoy es República Dominicana, antiguo Santo Domingo Español. Exactamente donde estoy señalando con el cursor está el puerto de Montecristi, que es muy importante. Hay un puerto fluvial que se llama Dajabón, y al frente del puerto fluvial es la frontera francesa, una ciudad que en francés se llama Juana-Mint y los españoles titulan como Juana Méndez, ¿sí? Y está Fort-Dauphin, que es el puerto más importante de esta región, el puerto más importante del norte de la isla, digamos, de la parte francesa de la isla, es de lejos Cap Français, el Cabo Francés. Pero en la región de la frontera, el puerto principal, digamos, se llama Fort-Dauphin, el fuerte del Delfín, ¿sí? Del Delfín sería el príncipe elector, el príncipe heredero al trono de Francia, pues así se llama, Fort-Dauphin. Para los españoles, ese puerto se llama Bajayá, para que tengan ustedes claro, digamos, las equivalencias, ¿no? Bueno, el título es el Teniente General Gabriel de Aristizábal, comandante de la Marina Real en el Caribe de 1793 a 1795. He puesto precisamente esas fechas porque hay un acontecimiento fundamental que es el que origina la guerra entre Francia revolucionaria, la Francia revolucionaria ya convertida en república para este entonces. Recuerden ustedes que en septiembre del año 1792 hay una revolución a la revolución, o sea, cae la burguesía girondina e inicia, digamos, el poder del Comité de Salud Pública y el Comité de Seguridad Nacional, de los comités. El periodo que se define como el periodo jacobino, o el periodo en donde dominan estos dos comités y cuyas principales figuras serían Robespierre,
Saint-Just, Danton y todos, digamos, los grandes líderes de la Revolución Radical, que se presenta desde septiembre de 1792, pero la fecha que escojo en 1793 porque, ahora veremos, hay una cantidad de situaciones que se presentan en esos meses, primeros meses de 1793, antes antes de que la flota esté preparada y lista para partir hacia el continente americano. Y en 1793, el acontecimiento fundamental del primer mes de 1793, exactamente del 21 de enero de 1793, es el regicidio de Luis XVI. Ese regicidio de Luis XVI provoca que España entre en guerra contra Francia y, paradójicamente, después de revisar bien los archivos, me doy cuenta que la guerra internacional entre Francia y España, que es una novedad para el siglo XVIII, si tenemos en cuenta que tanto Francia como España eran reinos aliados, estaban gobernados por una misma dinastía, y por lo tanto es una novedad porque por primera vez en el siglo XVIII Francia y España entran en una guerra brutal que termina generando de alguna manera el colapso de ambos imperios. Esta es una guerra importantísima. Que es la guerra contra la Revolución Francesa y no contra la Revolución Girondina. Ojo, ¿no? España no está en guerra contra la burguesía francesa, entra en guerra después del regicidio, cuando están dominantes los dos comités, dominados por los jacobinos, como se le dice a ese partido, ¿no? Bien, entonces podemos continuar. Bueno, entonces, esta es la primera parte del año, regicidio y guerra, de febrero a abril de 1793. Bueno, debo decir que la información más importante que obtuve para poder hacer digamos, este seguimiento a la figura de Gabriel de Aristizábal es el viso del Marqués, o el archivo de la Marina de Guerra Española en el viso del Marqués Castilla-La Mancha. Prácticamente toda la información que tengo en esta ponencia, bueno, además hay algo de Sevilla, pero de la GI, pero sobre todo es el Archivo General de la Marina de Guerra Española, Álvaro de Bazán, en Castilla-La Mancha, como les digo, para quien esté interesado en conocer. Bien, este regicidio guerra de febrero a abril de 1793. Toda esta historia de la intervención de Gabriel de Aristizábal en el teatro americano de la guerra contra la Francia revolucionaria inicia precisamente en el puerto gallego del Ferrol, en donde se está desarrollando el armamento y el apresto de los buques y reparaciones generales en medio de las continuas lluvias y vientos desfavorables. Esto precisamente en el mes que sigue al regicidio, ¿no? Ya España se está preparando para desplegar sus fuerzas sobre el continente americano contra la Francia revolucionaria. Bien, entonces la escuadra de Aristizábal está compuesta por 9 navíos. Estos son San Eugenio, San Rafael, el Magnánimo, Santa Isabel, Galicia, Guadalupe, Pilar, Reina Luisa y San Fernando. Y viene acompañado de 2 fragatas, Santa Rosalía y El Salvador. Esta escuadra de 9 navíos y 2 fragatas, o sea, en total son 11 embarcaciones, es pareciera que no es tan importante en términos numéricos, pero ahora la compararemos con la flota británica en ese momento en los mares, y España no está muy lejos realmente de la Gran Bretaña en la presencia militar en el Caribe. Como lo dice mi profesor Carlos Marichal del Colegio de México, parece que no reconocieran que al final del siglo XVIII España no es una potencia decadente, ni más faltaba. Acaba de salir del reinado más importante del siglo XVIII, que es el reinado de Carlos III. Y lo que se ve es una recuperación del poder de España de una manera muy importante hasta el momento del estallido de la Revolución Francesa. Precisamente ahora Amelia, que hablará de San Andrés y Providencia, es a Carlos III que le debemos la recuperación de las islas de manos inglesas, ¿sí? Entonces Carlos III está expandiendo los dominios de España a final del siglo XVIII. Ahora le toca a Carlos IV, que precisamente durante el año que comienza la Revolución Francesa, asciende Carlos IV como rey. O sea que es un rey novato, el que ahorita domina España desde 1789 y que en 1793 le va a tocar declararle la guerra a la República Francesa, ¿no? Esta escuadra está destinada a Puerto Cabello, que es el puerto más importante, bueno, el puerto
digamos, el segundo puerto más importante del centro de Venezuela, después de La Guaira. Puerto Cabello es el puerto de Valencia, y a la isla de Santo Domingo, que es precisamente por eso que comenzamos hablando sobre, digamos, la Española como tal, ¿no? Para el 20 de febrero, aquí esto es parte directamente del archivo el archivo de la Marina de Guerra Española, se habían matriculado en el arsenal solo 1.394 hombres y aún se necesitaban 3.990. Faltaban 2.596 y estamos hablando de un mes después del regicidio. Y una semana después, el 27 de febrero, ya había tropa de batallones para armar 6 navíos y convenía que los demás viniesen de las milicias y cuerpos militares y no de gentes marcadas e inexpertas. Incluso dice Aristizábal que es mejor llamar a los desertores y a los presidiarios del norte de África que convocar a personas que no conocen, digamos, de las cuestiones navales, que serían más un encarte que una ayuda, ¿no? Al mismo tiempo también habla acerca de la oficialidad que va a dirigir esa escuadra, que está compuesta por tenientes de navío y alférez de fragatas que tendrán que ser llamados de Santander, Cádiz o Barcelona, y los médicos que en ese momento escaseaban, por eso tuvieron que apelar a los médicos que ya eran retirados, digamos, las personas que ya habían dejado esos oficios. Entonces, aquí en esta parte les estoy presentando los preparativos antes de salir a América, digamos, de esta gran escuadra. Podemos seguir, por favor. Bien, sigue nuevamente. Este es el viaje a América de mayo a julio de 1793. ¿Por qué pongo esto? Porque de La Coruña se tienen que dirigir a Cádiz, desde Cádiz saldrán hacia América estas embarcaciones, ¿no? Estas son las funciones que los ministros de Carlos IV le dan a la escuadra de Gabriel de Aristizábal. Primero, debe resguardar las salidas del Tesoro de La Habana y San Juan hacia la península. Por eso les hablaba acerca del estrecho de las Bahamas, que es precisamente por donde se proyectan las embarcaciones que vienen cargadas del tesoro mexicano de Veracruz a La Habana, y entonces de La Habana tienen que dirigirse a San Juan para de San Juan salir al Atlántico. Pues resulta que en la salida del Golfo, del estrecho de las Bahamas, en esas islas, pues están las operaciones de la República Francesa. Ahora decía que el puerto principal de Saint-Domingue o del actual Haití era Cap Français, y desde allí, pues los franceses impedían que salieran entonces las embarcaciones provistas del tesoro que estaba necesitando España. Eso también es un rasgo muy importante tener en cuenta, ¿no? Quien hace el esfuerzo económico durante la guerra de la Convención o guerra contra la Francia revolucionaria, el esfuerzo económico es Nueva España, que envía caudales, ¿sí?, tanto a la metrópoli, o sea, a la península española, para defenderla de la Francia republicana en el continente europeo, como también situados cuantiosos para resguardar y para proveer a las tropas de alimentos, de pertrechos militares, para levantar hospitales y levantar murallas, ¿sí?, en las ciudades. Todo esto es provisto por el Tesoro mexicano, ¿sí? Yo no he encontrado caudales provenientes de España para resguardar sus posesiones en América. Por el contrario, lo que encuentro es caudales mexicanos soportando el esfuerzo militar de España en el continente europeo y en las Antillas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los principales motivos para enviar esta escuadra al Caribe. El siguiente es apoyar el traslado de estos caudales, ejércitos, armamentos, municiones, víveres, medicinas y cirujanos desde España hacia Trinidad, Venezuela y Santo Domingo. Proteger el comercio de España en esos mares y amparar las posesiones y, en caso necesario, atacar al enemigo. Y el cuarto de los puntos de las funciones sería prestar auxilio y anticiparse a los augurios que se ciñen contra la isla de Santo Domingo. Es importante decir que hay 2 lugares en el mapa del Caribe en donde Francia entra en plena guerra contra España. Una de ellas es la isla de La Española, que es la que estudio en la tesis doctoral,
Y la otra de ellas es la frontera naval que tiene Francia con España en las Antillas Menores. Estábamos hablando de la isla de Martinica y Guadalupe, que todavía son posesiones francesas en esta época, que están cerca de la isla de Trinidad, que es dominio español. Hasta 1797 es dominio español, hasta que cae en manos de los ingleses. Y perdemos entonces esa isla de Trinidad dentro de la comunidad iberoamericana, porque pues de ese momento en adelante, pues territorio de Su Majestad Británica. Pero no cambian el nombre de la capital, que hasta el día de hoy se llama Port of Spain o Puerto de España, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, esto es una nota reservada por Antonio de Arce, que es desde la Corte de Madrid, al gobernador de Santo Domingo, Luis García y Moreno, esta figura fundamental durante este periodo. Es al gobernador que le toca hacerse cargo del frente de guerra más terrible, pues, de la guerra contra la Francia revolucionaria en América, ¿no? Y entonces el 27 de abril de 1793, Antonio Arce le escribe una carta a Luis García Moreno diciendo: donde acaso serán muy útiles y precisas estas fuerzas es en vuestra isla, por las novedades ocurridas en la parte francesa. Vuestra señoría tendrá meditadas las operaciones conforme a las órdenes que tenga por el ministro de guerra y las circunstancias en las que se halle por sus revoluciones. Recuérdense ustedes que en Francia ha estallado la Revolución Francesa desde 1789 y que el estallido ha provocado una guerra civil entre los propietarios blancos y mulatos de la isla de Saint-Domingue, y esa guerra civil provoca en agosto de 1791 un levantamiento de proporciones mayúsculas de los esclavos de la zona más próspera y rica de la principal colonia de Francia en ese entonces, ¿no? Estamos hablando del levantamiento de las dotaciones del norte de la ciudad del Cabo. Las zonas más ricas y prósperas ya han sido devastadas, ¿sí? Y después de la devastación, los ejércitos cimarrones incendiarios, ¿sí? que los mostré precisamente en el Festival de Historia el año 2019, estos se convierten en aliados de España en esta guerra. Entonces, García y Moreno, después de tanta presión durante los primeros años de la guerra civil, a inicios, después del regicidio, estamos hablando en febrero, ha dejado entrar o participar del lado español a inmensas huestes de antiguos esclavos convertidos en cimarrones. Estamos hablando de alrededor de 8.000 a 12.000 miembros que se llaman auxiliares, negros auxiliares, que forman parte de los regimientos de Carlos IV en esta guerra. Sigamos, por favor. Bueno, entonces la salida definitiva de Aristizábal se da a bordo del navío San Eugenio, que es el navío principal de esta escuadra, el 11 de junio de 1793. Lo primero que hacen cuando llegan a las tierras americanas es que se reúnen en Puerto España, actual isla de Trinidad, con 6 navíos y 2 naves francesas monarquistas provenientes de Martinica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como Francia está en una guerra interna, sobre todo una guerra devastadora en las Antillas, pues los antiguos monarquistas no están de acuerdo con la República ni con sus maneras y se levantan contra la República y se adhieren a las tropas de Su Majestad Católica, el rey de España, Carlos IV. Entonces, paradójicamente, los monarquistas franceses se unen a las naves españolas, igual los marinos franceses a las naves españolas, para intervenir en la guerra de Francia y España en la Española, ¿no? Pero la intervención española se tardará todavía un rato. Estas embarcaciones estaban dirigidas por Monsieur de la Rivière y habían solicitado la protección de Carlos IV y su incorporación a la Marina Real. En esta misma época, precisamente, ya los ingleses han tomado la isla de Tobago, que está al lado de Trinidad, y han provocado una invasión de Martinica no exitosa. Entonces, algunos franceses de Martinica, también aturdidos con la transformación de su reino en república y sin comprender muy bien hacia dónde va el camino, pues también se quieren entregar a los españoles, ¿no?
Entonces aquí lo que tenemos es una España vigorosa, muy lejana a la España débil y triste que pinta muchas veces la historiografía, ¿no? Después de pasar por la isla Trinidad, las embarcaciones de esta escuadra llegan a Puerto Cabello con el bergantín y se encuentran con un bergantín, y aquí digamos comienza a unirse esta ponencia con la de Amelia. Se reúnen con un bergantín corsario que se llama Nuestra Señora del Rosario, cuyo capitán pues es de apellido Careaga y tiene patente de Caracas, y hace el circuito o cumple el circuito continuamente entre La Guaira y la isla Saona en Santo Domingo. Esto significa entonces que la escuadra va a estar provista de ayuda por corsarios que operan en las costas venezolanas y que hace que las escuadras no caigan en medio de enfrentamientos que de pronto pueden salir desfavorecidas con escuadras francesas, y utilizan más bien estas embarcaciones corsarias para realizar los desembarcos previos a los ataques que ahorita precisamente les expondré. Ya habíamos hablado acerca del bloqueo naval sobre el Canal de las Bahamas, el bloqueo naval francés. Entonces, y que uno de los puntos fundamentales de esta escuadra es desbaratar ese bloqueo naval sobre el Canal de las Bahamas para proyectar el tesoro mexicano sobre el Atlántico y así ayudar a la metrópoli, ¿no? Este bloqueo naval, precisamente los datos son que es una fragata de 40 cañones, un bergantín de 16 cañones y una goleta, y que esto impide además el tráfico de artículos entre Santo Domingo Español y Filadelfia y Nueva York, que es de donde se extrae buena parte de los artículos que se consumen en la Antilla española. ¿Podemos seguir, por favor? Puedes devolverte, es que son dos momentos. Sí, ahí está la petición del capitán general de Cuba, Luis de las Casas, de ayudar a evacuar los caudales detenidos en estas embarcaciones. Y también hay un punto fundamental a tratar, y es la presencia de muchos de estos emigrés franceses en las colonias inglesas, como Jamaica. Estos emigrés franceses, que eran los antiguos dueños de la tierra, que fueron sacados, digamos, despojados de la tierra por el levantamiento de los antiguos esclavos, hace que huyan tanto a las Antillas españolas como a las Antillas inglesas y preparen con esas coronas una intervención. Ahora sí podemos seguir. Bueno, aquí tenemos entonces el tercer momento. Son 5 para que no se vayan, para que no pierdan el hilo. Este tercero, entonces, se denomina a bordo del navío San Eugenio en Puerto Cabello. Y esto es una larga espera. Y aquí nos topamos nuevamente con los temas que hemos venido tratando antes de iniciar, que son los desastres naturales y los huracanes. Entonces ya está todo listo para desplegarse sobre Santo Domingo, pero en de julio a noviembre se dan los huracanes en el Caribe. Entonces, esos huracanes impiden que, después de todo el esfuerzo que se ha hecho de desplegar las fuerzas desde Europa hacia América, tengan que resguardarse estas embarcaciones en Puerto Cabello, esperando durante meses el momento ideal para zarpar hacia Santo Domingo Español, ¿no? Entonces aquí aparece abajo, hay una incapacidad de moverse debido a la temporada de los huracanes, que acaba de pasar, ¿sí? Hasta noviembre. Esto no es algo nuevo. Lo que muestra esta diapositiva es que los fenómenos de los huracanes en el Caribe se presentan desde por lo menos hace 230 años, ¿no? Tenemos huracán, se registra una temporada de huracanes muy fuerte, muy violenta, que hace que no puedan moverse, digamos, las embarcaciones que están dispuestas y todo para operaciones militares, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos en este momento de julio a noviembre esa coyuntura importantísima, el 20 de junio de 1793, que en otra oportunidad podré presentar con muchísimo gusto en estos espacios, y es
precisamente les voy a explicar más o menos la situación. Nosotros tenemos en la historiografía, hablan acerca del levantamiento que ahora cité, de las dotaciones de los antiguos esclavos de la parte norte de Saint-Domingue, que por el orden de 100.000, ¿no? Se levantan en 2 semanas y arrasan con toda esa zona. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de un problema que surge entre los partidos en conflicto en Francia. Llega el nuevo gobernador de Saint-Domingue, que se llama Monsieur Galbaud. Este hombre, Monsieur de Galbaud, es jacobino o ha sido enviado a la colonia por el nuevo partido, el partido de Robespierre, y se enfrenta con los comisarios civiles Sontonax y Polverel, que habían sido nombrados por los girondinos, por la burguesía francesa, que fue depuesta en septiembre de 1792. Entonces hay una pugna de poderes entre el gobernador que acaba de llegar, nombrado por Robespierre y los comités de salud pública y de seguridad nacional, y los comisarios civiles que ya están operando allí desde hace rato, desde por lo menos un año antes, y que fueron nombrados por la burguesía francesa, que fue depuesta por esta revolución popular. Entonces, este conflicto, ¿no?, de partidos franceses en la misma ciudad, en Cap-Français, genera un acontecimiento mayúsculo en la historia universal, y es que Sontonax y Polverel, comisarios civiles girondinos, para poder vencer esta pugna contra Galbaud y, lo dije, nombrado por los jacobinos y apoyado por los habitants o los dueños blancos de la tierra, se enfrentan y Sontonax y Polverel permiten la entrada a la ciudad, abren las compuertas y permiten la entrada de 10.000 negros que sacrifican, voy a mover aquí esto un momento, que sacrificaron cuantos blancos se encontraban e incendiaron el pueblo, Cap-Français, por diferentes partes, que no quedó en él más que fragmentos. Y esto es un parte de Manuel González Sarmiento, un súbdito español desde Kingston. Esto es una carta que estoy citando, ¿no? En esta coyuntura que se está presentando en Santo Domingo, se emplean corsarios que son útiles para enviar avisos y obtener noticias. El 27 de julio y el 2 de agosto de 1793, el capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell, envió de 900 hombres de tropas veteranas y milicias a Isla Saona, además de víveres y municiones, y transporte de 350 enfermos de Santo Domingo a Puerto Cabello y La Guaira. Ustedes aquí lo que ven es el movimiento impresionante tanto de tropas como de enfermos, médicos, arsenales, auxilios entre Venezuela y Santo Domingo en momentos coyunturales de la guerra contra la Francia revolucionaria, ¿no? Acá en el último punto en azul, Aristizábal, desde Puerto Cabello, explica a Joaquín García que la escuadra no puede quedar expuesta en aquellas costas. No se puede mover porque pues hay huracanes, por un lado, pues la euforia de dicha posesión y de toda esta parte de la América pende de la conservación de la escuadra, que solo en caso apurado debe exponerse. La escuadra debe aprovecharse en Trinidad, donde su excelente puerto de buen tenedero y libre de huracanes está más a mano de las ocurrencias de la guerra, por estar en barlovento de todo. Lo que nos muestra esta cita es que la isla de Trinidad, o Puerto España, es el principal puerto que tiene España en términos estratégicos para poder llegar a cualquier posesión durante la guerra contra la Francia revolucionaria. Y aquí no vamos a llegar a esto, pero en el momento en que Inglaterra, en 1797, toma la isla Trinidad, la navegación entre ambos mundos, la navegación española en ambos mundos, sufre un golpe muy, muy fuerte, porque ya no tiene por dónde entrar realmente la presencia española en el Nuevo Mundo. Sigamos, por favor. Bueno, esta es, aquí ya llegamos a la coyuntura que es la guerra en Santo Domingo. Y en esta parte, digamos, es la intervención de la escuadra Aristizábal en la guerra directamente contra los franceses en la isla de la Española, ¿no? Entonces tengo una carta de Joaquín García, fechada el 19 de agosto de 1793, en la que cita lo siguiente: esta isla está acometida y amenazada. Este es el gobernador general, capitán general de la isla de Santo Domingo Español, ¿no?
tengo poca fuerza habiendo de guarnecer una línea larga, tanto como la de Europa. Estamos hablando de 350 kilómetros de frontera, sin posibilidad de socorrer los puertos mutuamente y con unos enemigos codiciosos de poseer nuestros ganados. No tengo más víveres que los que me vienen de los ingleses americanos, cuyo tránsito han cortado los buques franceses. Anuncia la inminente llegada de regimientos de La Habana, estamos hablando de 2.200 hombres, al mando de Matías de Armona y el marqués de Casacalvo, que servirán para guarnecer toda la conquista y establecer el orden, expurgando todo el territorio a los patriotas, soldados corrompidos y gente sin hogar, y solo permanezcan los agricultores perseguidos y expropiados por los comisarios civiles. Estamos hablando de los comisarios civiles Sontonax y Polverel, que fueron quienes liberaron de un día para otro los 10.000 antiguos esclavos y que posteriormente liberarán a todos los esclavos de la colonia francesa. Es el movimiento libertario más importante tal vez de la historia contemporánea hasta ese entonces, en donde se liberan de Francia, o sea, se liberan los esclavos. Bien, la incorporación de los emigrados y desertores franceses en las filas del ejército del rey, al igual que de los negros incendiarios de la llanura del norte de Saint-Domingue, denominados como brigantes. Esto es algo interesantísimo, que terminen tanto los patrones, los dueños de la tierra, blancos franceses en las filas del rey, como los antiguos esclavos convertidos en cimarrones que también terminan en las filas del rey. Mejor dicho, enemigos a muerte, juntos bajo el mismo uniforme español, que terminan provocando un desastre que ya verán. Sí, sigamos en la siguiente, por favor. Con esta filmina ya vamos concluyendo. Este sería el papel principal de Aristizábal en la guerra contra la Francia revolucionaria, que es la conquista de Bahayá o de Fort-Dauphin, ¿no? Como les había dicho un momento, como la isla está dividida en dos potencias de diferentes lenguas, pues cada una de las ciudades se llama de diferente manera dependiendo de la potencia, ¿no? Entonces, entre el 28 y el 29 de enero de 1794, finalmente desembarcan las tropas provenientes de Caracas en Montecristi, al frente de Bahayá o Fort-Dauphin, por la escuadra de Aristizábal. En un año, prácticamente un año después del regicidio, es que van desembarcando las tropas, ¿no? Y este es el acontecimiento más importante del almirante o del teniente general Aristizábal, y es que provoca la rendición de Bahayá el 31 de enero de 1794, arregla con Nap, Candy y Bonneau, que son los líderes franceses que están dominantes en la ciudad de Fort-Dauphin, y adhiere o permite la adhesión de las fuerzas, de todas estas fuerzas francesas a las armas del rey, conservando su grado y paga y compromiso de respeto a la vida y a la propiedad. Incluso el mismo gobernador o capitán general de la isla de Santo Domingo Español se mueve hasta el frente. Tenemos la movilización de García y Moreno y de Joaquín de Sasso, que vienen desde Santo Domingo por tierra hasta Dajabón para entrevistarse con Aristizábal y celebrar este acontecimiento, que es la rendición de un puerto importantísimo de Francia en el Nuevo Mundo a España, ¿no? Y esta gloria de España termina posteriormente siendo eclipsada por los desórdenes que se presentan 6 meses después, el 6 de julio de 1794, que bien merece otra ponencia, que se presentan los desórdenes en la ciudad ya dominada por los españoles, y es que el odio generado tanto por los antiguos dueños blancos de la isla como por los auxiliares negros que están ahora bajo el mando de los españoles, ese odio, aquí aparece el odio y las ganas de venganza, conllevaron a que Jean-François, que ya había hablado de él, Juan Francisco, había hablado de él en Villa de Leyva en el 2019, determina fusilar a 734 franceses. Esto es una masacre terrible porque todos eran prisioneros, y esto genera una desmoralización del ejército español que provoca con el tiempo finalmente la pérdida de la guerra. Porque aquí aparece algo muy importante: los africanos, antiguos incendiarios, se mostraron reacios a acatar las órdenes de los generales españoles, a respetar las convenciones y las leyes de la guerra,
y sin compasión ni ningún remordimiento, violaron las leyes de España como lo habían hecho previamente en las antiguas masacres de Maribarú, Saint-Suzain y Guanamint, antes de haber sido incorporados al ejército español. Ahora, la gravedad del asunto es que son fuerzas auxiliares de España, precisamente, las que hacen estos crímenes. Después de estos desórdenes de Bajayá, o del fusilamiento de estos 734 franceses, España perderá el impulso y comenzará, digamos, la decadencia, precisamente en el momento en el cual Francia, en febrero, a final de febrero, 28 de febrero de 1794, sanciona la Convención Nacional la abolición de la esclavitud. Y llega a América la noticia, y precisamente en mayo y junio de 1794, buena parte de las antiguas fuerzas auxiliares negras se le voltean a España y comienzan a participar del lado de Francia. Entonces, este momento, estos desórdenes de Bojayá, son un momento de inflexión en la guerra contra la Francia revolucionaria que terminará provocando la derrota de España. Y para terminar, culmino con esto. Es precisamente el teniente general Aristizábal quien evacúa o dirige la evacuación de España de la isla, de la primera posesión, la posesión primigenia del Imperio Español en América. La evacúa y no solamente se lleva a los funcionarios de la corona y del clero, sino que también saca los restos del almirante Cristóbal Colón que estaban depositados en la Catedral de Santo Domingo y se los lleva precisamente a la Catedral de La Habana, donde permanecerán unos años fuera de Santo Domingo como tal. Bueno, después esos restos terminarán en Sevilla y en Santo Domingo. Si ustedes conocen la historia, se darán cuenta que una y otra ciudad reclaman los restos de Colón. O sea, hay dos mausoleos de Colón, uno en Santo Domingo y el otro en Sevilla. Pero quien saca los restos de Colón es precisamente Aristizábal hacia La Habana. Yo con esto termino para darle paso a Fernando, que creo que tiene el uso de la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Carlos Alberto, muchísimas gracias. Qué interesante historia. Definitivamente los mares del mundo se disputaron por muchas épocas y trajeron tanto gratos recuerdos como también muy ingratos porque murieron mucha gente en todas estas guerras. Gracias, Carlos Alberto. Muy interesante tu intervención. Unos comerciales básicamente en este break de nuestra conferencia. Es para invitarlos, si están pensando en un regalo de Navidad, que regalemos historia. Tenemos nuestro libro de memorias del Festival Internacional de Historia. Solo son los mismos 58,000 pesitos de los que hemos venido hablando. Un envío en Bogotá que vale 8,000 pesos, si fuera Bogotá 14,500 pesos. Pero es bien interesante porque en estas memorias pueden ustedes tener acceso a toda la información del Bicentenario, culturas ancestrales y conquistas, las voces y experiencias de la historia. También la historia de las religiones, muy importante, historia urbana, la contrahistoria, las revoluciones del siglo XX, arte y moda y hasta ciencia y tecnología. Es un regalo de Navidad realmente fabuloso. Un segundo punto es el bono cultural solidario, para que nos contribuyan en nuestra misión de seguir enseñando la historia, compartiendo la historia y llevando la historia a diferentes partes de nuestro país y, por qué no, del mundo. Con esta contribución ustedes pueden tener acceso a nuestra plataforma y poder disfrutar de 52 conferencias, también de los festivales que hemos tenido anteriormente. Y por último, los quiero invitar a ser parte de esta gran familia, a ser parte de la fundación del Festival Internacional de Historia, donde no solo compartimos la historia, leemos de historia, aprendemos de historia, sino también queremos hacer historia al difundir la historia a través de lo que hacemos en nuestra fundación. Ahí podrán tener acceso a todas nuestras actividades, a las plataformas, acceso a un sinnúmero de posibilidades de nuestro tema que nos encanta, que es la historia. Bien, le quiero dar la palabra a Beatriz para que nos introduzca a nuestra próxima conferencista. Beatriz, por favor. Muchas gracias. Beatriz, ¿dónde andas? Parece que se nos fue Beatriz. Bueno, quiero entonces darle la palabra. ¿Acá? Beatriz, ¿estás ahí? Sí,
Sí, ya, es que el internet mío está muy inestable, pero ya me conecté por el celular. ¿Me escucha? Sí, sí, yo te escucho, espero que las demás personas también. Adelante, Beatriz, por favor. Bueno, eso. Muchísimas gracias. Entonces, después de esta exposición del doctor Murgueitio, le damos paso a Amelia para que nos cuente todas las aventuras que tuvo el temerario Luis Michel Ory en las guerras de la independencia de Nueva Granada y de Venezuela entre 1808 y 1821. Cuente todo ese desenlace tan interesante en Providencia. Sigue, Amelia. Muy buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Bueno, saludo a todos los que nos están acompañando y pues quiero dar un agradecimiento especial a Fundación Festival Internacional de Historia por la colecta que están realizando para los damnificados del huracán Iota. También pues en saludar a mi director de tesis, el profesor Carlos Alberto Murgueitio, agradecerle el acompañamiento y un agradecimiento muy especial al cineasta Frederick Beraud, que pues me ha acompañado en todo este tiempo. Él está haciendo una propuesta cinematográfica sobre Luis Michel Ory, entonces durante muchos años ha recolectado información sobre este. Bueno, espero las diapositivas. Bueno, como bien lo señalaba Beatriz, esto hace parte de un proyecto realizado el año pasado en el marco de la convocatoria Bicentenario de Independencia del Instituto Colombiano de Historia y Antropología en Colombia. Pues en esta ocasión vengo a traer uno de los escenarios que más me interesó, empezando por la conexión que se establece entre Haití y Providencia. Bueno, en primera medida, el objetivo de este trabajo también es empezar a visibilizar cómo se trabajaba las independencias de los mares, qué pasó con el mar en las independencias, cómo se empezaron a conformar esas marinas patriotas a favor de la libertad. En ese camino me encuentro con Luis Michel Ory, claramente, un personaje interesante, fundamental en la entrada de Cartagena. Y bueno, metodológicamente, por ser un personaje tan complejo, he decidido utilizar esquemas de geolocalización para rastrear sus embarcaciones como parte de identidad de este individuo. En primera medida, he utilizado autores bastante interesantes. Este autor cubano es el que más me conmueve, es el historiador José Luciano Franco. Él digitaliza la mayoría de las obras en fuentes primarias de Haití. También la profesora Johanna von Grafenstein, bueno, entre otros autores, pero esos son como los que han servido como base en mi trabajo. Sobre las fuentes primarias que he trabajado, he realizado como una diáspora, he trabajado en fuentes de Estados Unidos, del Congreso, también he trabajado en archivos colombianos, trabajé en la Luis Ángel Arango, trabajé en el Archivo General de la Nación, trabajé archivos franceses como Gallica, y bueno, y uno que otro archivo de Aix-en-Provence. En esta ocasión, este trabajo también representa el sentimiento de un corsario francés frente a una situación que es el debilitamiento de la Marina francesa en la entrada de Napoleón como emperador. Entonces, básicamente su vida en los primeros años, siguiente por favor, se retrató en eso. Bueno, para empezar quiero mencionar que Luis Michel Ory nace efectivamente un 20 de julio de 1786. Este acta fue recuperada por Fred Beraud, él me la pudo pasar y pues hemos discutido sobre esto porque hubo una distorsión en términos del relato. Muchos historiadores ubicaban el nacimiento de Ory en otro lugar, pero al visitar el archivo de Aix-en-Provence se comprobó que no era así. Y bueno, aquí encontramos la imagen del temerario Ory, muy pocas imágenes sobre el personaje, a pesar de que pues, fue uno de los que dirigió una de las campañas navales más grandes de la independencia. Bueno, ¿qué se sabe sobre su familia? Su madre, Geneviève Latour,
y su padre Luis Michel y su hermana Victoria. Por los archivos que he revisado, pues han sido muy pocos sobre su infancia, pero pues a partir de 1801, que él ingresa a la Marina, era pues prácticamente un adolescente, empieza pues a enviar comunicaciones y ahí es donde empiezo a revisar pues qué clase de relación tenía con su familia. En este caso tiene una relación directa con sus tíos. Primero, siguiente por favor. La primera locación en el que encuentro a Ory es este puerto de Brest. Este cuadro me parece bastante bonito. Esta vista es dibujada por Jean-Baptiste François, está en el Museo de la Marina de París. Lo hizo durante el siglo XVIII. Luis Michel Ory empieza incluso a mandar sus comunicaciones a partir de 1801 desde el puerto de Jemappes, desde la embarcación de Jemappes, específicamente de este puerto, manifestando el deseo y cómo se sentía conmovido al estar tan lejos de su familia. Hasta ese momento no había una pretensión muy clara de integrarse a las marinas republicanas, estaba pues al servicio de Napoleón, de las marinas imperiales en ese momento. Y bueno, ahí es donde empieza pues el intercambio. Para 1803, este personaje envía comunicaciones a sus familiares, a sus tíos, manifestando su presencia en Guadalupe. Particularmente en esta época es donde podemos ver un poco más las enfermedades, la fiebre amarilla. También estamos hablando de un levantamiento armado, ¿sí?, que se desarrolló en Saint-Domingue. Y bueno, ahí él aclara que en los próximos 2 meses seguramente estará con ellos. Algo que no ocurrió. El padre y la madre de Ory mueren y él sigue sosteniendo conversaciones a lo largo de su vida con su hermana y sus tíos. En su estancia en Martinica, en Guadalupe, cómo se movía frente a estos lugares, definitivamente eso parte de la defensa del Circuncaribe, se podría decir así. Entonces, en pleno debilitamiento, ya para 1805, que entra la batalla de Trafalgar, que hay un debilitamiento total del poder, Ory se empieza a movilizar. Sí, esto da como un nuevo giro para él. Primero porque se dirige hasta Santo Domingo, y el de Santo Domingo habla sobre las diferentes dificultades que contrae. Y ahí es cuando decide entrar a un barco corsario. Esa es como su primera incursión y eso es lo que algunos historiadores han identificado. Pero particularmente, Ory manifiesta que se siente en contra pues, de esa declaración directa de Napoleón ante la declaratoria como emperador y se mueve en la primavera de 1810 para Nueva Orleans. En ese momento, Ory cambia totalmente en temas estratégicos, militares, etcétera, etcétera. Un momento. En ese momento, Ory cambia totalmente su ideal. La primera goleta que obtiene en la empresa corsaria fue la venganza, y en esa misma temporalidad, entre 1810 y 1812, conoce al venezolano Pedro Gual y empieza a trabajar pues en varias campañas, empezando por la campaña entre Bretaña y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Actuaba de manera independiente prácticamente y para 1812, estando en Baltimore, es acusado por violar la neutralidad. Y bueno, es apresado, empiezan los primeros conflictos y las primeras negociaciones de este personaje. Ahí, en pleno momento en pleno conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña, él se empieza a enrutar en el camino hacia la independencia.
Entre otras cosas, él pierde la venganza por este tipo de conflictos al ser capturado. Y bueno, ¿qué pasa para 1813? ¿En qué cambia la travesía de este personaje? Este personaje llega a Cartagena en un contexto pues de reconquista. Estamos hablando de Monteverde entró a Venezuela, estamos hablando de unos mecanismos de control que se estaban ejerciendo en la defensa de la República bastante complejos y diferentes. Lo enmarca muy bien el autor Giorgio Antei, su libro Héroes Errantes de la Historia. Primero porque hay que primero revisar. Estábamos hablando pues de la empresa corsaria entrando a los mares a favor de la independencia. También estamos hablando de una invisibilización total, ¿sí? De muchos fenómenos que llegaron y que empezaron a mover, empezaron a como a hacer eco en ese proceso. Entre otras cosas, el corso hispanoamericano, en plena presencia de Fernando VII, tuvo mucho auge, ¿sí? Entonces, la empresa corsaria se empezó a expandir una y otra y de una forma bastante vertiginosa, prestando un servicio directo. Ori en particular, ¿por qué? Ori fue uno de los agentes. Un momento y silencio, espera. Si les pedimos unos minutos de paciencia mientras nuestra conferencista tal vez allá negocia con los perritos para que participe. Ok, Amel, sigue, por favor. Muy buenas, ay, disculpen, la verdad, estaba calmando un poco a los perros, estaba como causando un poco de inconformidad. Bueno, entonces, el primer plano de la vida protagónica de Luis Michel Ory es cuando se hace la máxima autoridad de Cartagena en términos navales y marítimos, junto a Pedro Gual, que pues dirigía la campaña América Libre. Otras particularidades que otorgaban pues este personaje, que es bastante interesante, es la conformación de forma rápida de tropas. Sí, tuvo una aceptación bastante rápida en Cartagena. Sus ideales fueron abrazados totalmente y para 1815, que pues ya fue la entrada de Morillo a Cartagena, podríamos observar el papel protagónico de este personaje. En primera medida, quisiera resaltar que Pablo Morillo entra a Cartagena el 17 de febrero de 1815. Entra con una tropa casi de 10.000 hombres aproximadamente, 18 buques de guerra y 42 transportes. Fue algo bastante aterrador. Por la parte de Pablo Morillo y las condiciones sociales en las que entra Cartagena ante estas hostilidades. ¿Qué pasa? Por favor, continuar. Bueno, ¿qué pasa? Pablo Morillo, al ver que estaba dominando prácticamente la Nueva Granada, él envía una oferta bastante llamativa a las tropas francesas para unirse a él. Algo que pues no fue poco fructífero, porque Luis Michel Ory ahí es cuando más entra con fuerza con su escuadrilla. Por cierto, la escuadrilla Luis Michel Ory, compuesta por 5 goletas de guerra, aproximadamente con 2.000 personas, 2 cañoneros, 400 marinos, y la primera acción que toman es la toma de la Ifigenia. La Ifigenia era una embarcación encallada en Barú, española, entre otras cosas. Entonces, esa era una forma también de Luis Michel Ory de legitimar su poder en el mar frente a los españoles. Y dado así,
de sus 5 coletas, el Republicano, la Estrella, Neptuno y la Constitución, pues tenían nombres correspondientes a la República, empiezan a movilizarse. ¿Qué ocurre? El plan de toma de Ifigenia realmente fracasó, a lo que el brazo patriota acusa a Ory de tal fracaso, y en el que el militar neogranadino Castillo de Rada es capturado. ¿Qué ocurre? Ory, comandando pues la republicana, al final se la quitan, y empieza ahí también uno de los conflictos más pesados, porque entra ya un conflicto directo con Luis Brión. ¿Qué pasa? Ya que no se pudieron aliar con los españoles y que mantenían bastante firmes en la acción de salvar a Cartagena frente al dominio español, la campaña de Ory se extendió hasta la evacuación de Cartagena, un acontecimiento bastante significativo en la vida de este personaje, porque primero la evacuación comprendía empezar a mover y empezar a evacuar personas hacia islas aledañas. En este momento la que se escogió fue Haití o Los Cayos, que en ese momento eran libres. Entonces estamos hablando del sur de Haití, en cabeza de Alejandro Petion, y empieza a movilizarse. De esa tropa de 2.000 hombres, 400 eran de él, y los demás eran cartageneros a favor de, siguiente por favor, a favor de su causa. Siguiente. Bueno, aquí pues esto es uno de los esquemas, antes, por favor. Este es uno de los esquemas de geolocalización que he utilizado un poco para mi investigación. Aquí podemos encontrar la movilidad de Ory en todo el Caribe hasta llegar a Haití. Pues estos fueron los únicos barcos que sobrevivieron, solo sobrevivieron 600 personas de esa evacuación, y desde ese mismo momento empieza pues empieza el conflicto, el reconocimiento de Bolívar como autoridad máxima de la independencia. Para 1816, Ory, movilizándose hacia Los Cayos, encuentra varias cosas. La primera, en que puede empezar a negociar con Bolívar el liderazgo total o grupal de las futuras campañas navales a favor de la independencia, y también negociar el pago por su servicio en Cartagena, debido a que las acciones que él tomó en Cartagena nunca fueron consideradas y nunca se pagaron. Entonces, ¿qué pasa en esa reunión? La primera es que Bolívar hace una solicitud inicial a Alejandro Petion de 4.000 fusiles, sin contar que 3.000 eran para los librados por él, más 100.000 cartuchos, 30.000 libras de pólvora y 30.000 libras de plomo. ¿Qué pasa en Los Cayos propiamente? Llega la escuadra Ory, entre la sed, el hambre e incluso hasta la muerte. Hay algo muy particular en este relato, es que cuando Ory navega en medio de una tormenta. Cuando él navega en medio de esta tormenta, los españoles tienen la idea de que él había muerto y de que toda esa evacuación había quedado, pues ya no existía, pero fue al contrario, él alcanzó a llegar, y ahí fue que se empezó a conformar otro grupo de militares. Ante el conflicto que se generó entre Bolívar, Ory e incluso Luis Brión, que es un conflicto bastante mencionado, se podrían sacar varias conclusiones. La primera es que eso llevó a que las tropas haitianas que se encontraban en la isla se movilizaran con Ory para el resto del Caribe. Bueno, para esa temporalidad, ante las negativas de Bolívar por la participación de Ory en las independencias, él decide trabajar con Javier Mina en México. Entonces él se dirige ahí, ya más adelante por favor, él se dirige hacia México y empieza a trabajar por ejemplo, en Galveston. Aquí, por ejemplo, tengo una de las
uno de los testimonios de aquellos que estuvieron, pues encontré ese testimonio sobre las cartas e intercambios de lo que pasó en Haití, de la forma en la que llegaron. Y bueno, ahí está una imagen de Bolívar y de Alejandro Petión. Y bueno, eso nos lleva también a reflexionar en qué momentos ha estado la revolución haitiana en nuestro discurso, pues, sobre la independencia. Siguiente. Bueno, voy a hablar un poco el antes de Providencia. Es una de las partes que más me apasiona. Este fue uno de los objetivos también del trabajo. Primero, tengo que decir que Orí con Javier Mina hacen una campaña que incluso transita hacia lo político. Ahí ya empezamos a ver un Orí un poco más político y menos militar. Entonces, la primera acción, una de las primeras acciones que tuvo en Galveston fue participar en las guerras de la toma mexicana. Esas tomas funcionaron en el caso de Orí y se fortaleció su corso mexicano en ese momento. Otro aspecto que también ocurre con Mina es que ellos pues van hasta otra isla mexicana que se llama Santa Marino, y cuando ellos van allá, Orí no quiere apoyarlo porque en sus memorias comenta que él tiene el presentimiento de que Javier Mina puede morir. Entonces, pues él continúa su viaje y pues regresa a Galveston, donde estuvo después de que pasó por Haití, y pues están los hermanos Lafitte. Bueno, ante eso, en Orí le tocó movilizarse hasta Amelia Island, y allí es donde empieza a instaurar el primer gobierno. Sí, hablo de primer gobierno en la medida en que este personaje gobernó y también instauró políticas, ¿sí? Como por ejemplo el voto femenino en esa temporalidad, también la libertad, entre otros aspectos. Después de pasar por Amelia, mucho antes tenía objetivos claros de pasar por Providencia. En una de las discusiones que tuvo con Bolívar, manifiesta el interés de que desde estas islas, que todavía no era del dominio español, aquí estaba Luis García, de que estas islas pues iban a ser una guarnición militar para todos sus objetivos. La profesora Grafenstein manifestaba incluso que, por ejemplo, italianos, negros, franceses estaban en estas tropas, y bueno, hablar un poco sobre el tema. ¿Qué pasa en Provenza en 1818? En Provenza en 1818 llega con Agustín Codazzi, llega en una posición ya de máxima autoridad marítima con patente de corso, bajo una posición de, pues, no considerando pues que estas tomas anteriormente han sido del gobierno, que han sido de Henry Morgan. Entonces ellos empiezan a narrar el paisaje. Particularmente algo que marca el comienzo y el desarrollo de Luis Michel Ory fue el huracán de 1819, del que me gustaría hacer como un poquito de hincapié en ese fenómeno, porque después de ese fenómeno es cuando él empieza a reubicar militarmente la isla, a reorganizarla. Bueno, entonces él llega a Providencia, llega pues con sus tropas, empieza a establecerse, empieza a desarrollarse. Había pasado incluso por Buenos Aires mucho antes, pues según Agustín Codazzi, pasa por Buenos Aires y ahí pues intentan tomar la ruta del río Atrato para llegar a esta isla, que pues como les digo, mucho antes estaba en sus planes de ingreso. Cuando llegan a Providencia, siguiente por favor. Cuando llegan a Providencia empiezan pues a despojar a los españoles, y para 1819, que bueno, aquí está, un certificado de corso que pues
está en la temporalidad y con el que él empieza a moverse de esa isla a otros lugares como por ejemplo Guatemala. El escuadrón de Luis Michel Ory se ancla ahí y bueno, empieza para 1819, empiezan este tipo de movilizaciones, ¿sí? La primera movilización que hacen después del huracán, Ory entra en una especie de depresión y manifiesta a su amigo Agustín Codazzi el deseo de un suicidio total. Entonces, cuando ocurre esta situación, empiezan a reorganizar la isla. Entonces, por ejemplo, para los que pues, han visitado la isla, la zona de El Camp y Santa Isabel, fueron lugares donde se instalaron las primeras cañones o las primeras defensas, ¿sí? También, por ejemplo, el tema del fuerte, que fue reconstruido después del huracán, fue hecho y desarrollado por los esclavizados que se encontraban en la isla y que Agustín Codazzi relata como un entusiasmo el desarrollo de este fuerte nuevamente. También, pues, cabe señalar la creación de hospitales y de iglesias después del huracán. Y después, Ory, aprovechando sus relaciones con Estados Unidos, empezó a traer casas que en las descripciones de Agustín Codazzi se marcaban como un ensamble, ¿sí? Entonces, estos ensambles, pues, hoy se conocen como prefabricados, pero en ese momento llevaban otro nombre. Y en esa temporalidad empezó la isla a distribuirse de otra manera, ¿sí? ¿Qué más puedo decir de este personaje? Siguiente, por favor. Bueno, pues bueno, aquí Agustín Codazzi, estamos hablando de un Agustín Codazzi bastante joven, incluso mapea Providencia y en ese sentido, por ejemplo, aquí está el manglar y es cuando hacen el primer canal, ¿sí? Entonces, a través de ese canal empezaron pues a hacer las interconexiones, ¿sí? Ese canal destruido empieza pues no solamente a movilizar dentro de la isla y a proceder en una reconstrucción a largo plazo. La reconstrucción duró aproximadamente de 2 a 3 años, sino que también de manera vertiginosa, Ory, pues habían unos atracos, se podría llamar así, o traían mujeres, niños y hombres de otras islas a los alrededores. Entonces trajeron, por ejemplo, mujeres de Santo Domingo, de Puerto Rico y de Cuba, definitivamente porque la isla después del huracán había quedado despoblada. Entonces, después de desarrollar toda esta reconstrucción, ingresó a la isla en ese sentido, ¿sí? Otro aspecto que también me gustaría mencionar es la importancia de los fuertes militares en la isla de Providencia, propiamente, hasta hace poco todavía los podríamos observar. Pero entonces, la importancia, por ejemplo, en el caso de Agustín Codazzi y Ory, ahí es cuando más se fortalecen sus ejércitos y es cuando Bolívar hace una reclamación oficial de las islas. Ahí empieza una especie de conspiración para retirarlo de la isla, entre otras cosas. La reubicación del sistema defensivo de Luis Michel Ory llevó a que esta no fuera invadida nunca. Entonces fue algo bastante ventajoso lo que se pensó después de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de todos estos acontecimientos? Ante la reclamación, siguiente por favor, ante la reclamación de Bolívar de las islas, lo que hacen es tomar el control de la isla y pues años más adelante, bueno, aquí hay un video en perspectiva de lo que sería el Fuerte La Libertad que fue levantado en dirección de Agustín Codazzi y Luis Ory. También pues me gustaría que ustedes pues vieran un poco el tema estratégico que ellos armaron en el momento de las salidas y de los canales que hicieron. Me gustaría también resaltar que estos personajes, Ory establece negociaciones con los indios Misquitos Shor en Nicaragua. Entonces, eso es un aspecto como bastante importante de todo este diálogo.
Sí, entonces ocurre toda esta situación entre un territorio en disputa entre Orí y Bolívar, y Orí termina cediendo las islas. Pues más tarde, Orí muere, pues las memorias de Coasi creo que son las que más dan pistas de esa muerte. Cae de su caballo y hasta ahí queda el relato. Sobre Luis Michel Ory, que puedo rescatar la visión de un francés frente o de la extranjería frente a un proceso de independencia desarrollado entre los mares y un debilitamiento tanto de unas fuerzas francesas navales y un nacimiento de unas marinas republicanas. Y bueno, hasta siguiente, por favor. Bueno, aquí ya un poco en perspectiva, en este cuadro lo hace Luis Delacroix. Luis Delacroix pues enmarca un poco las entradas, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el canal, hospitales, algunos pues relatos españoles dicen que pues no es así, que el hospital pues fue para ponerlos en cautiverio, pero pues la mayoría de los acervos documentales que he encontrado ubican un poco este fuerte militar, pues además de que Henry Morgan en el pasado lo quiso destruir, lo ubican como una parte fundamental del nacimiento y crecimiento de la isla, y más como una república. Principalmente la construcción de iglesias y hospitales es como lo que más se resalta incluso de esta imagen, y la declaratoria de este como parte de Colombia, que eso también hace un símbolo de nación. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces aquí Nori abandona, antes de su muerte, abandona un poco las causas, específicamente Guatemala. Aquí en este preciso instante, y este texto me conmovió porque ahí pues nadie está intentando limpiar la imagen del personaje, pero lo que sí quiero demostrar es que gracias a este personaje se dan las primeras marinas, ¿sí? Estamos hablando que, por ejemplo, Bolívar no tiene una experiencia naval significativa, ¿sí? Y menos en operaciones militares tan fuertes como la que hizo Ory por México, por Guatemala, por Estados Unidos. Y hay que entender que también a través de Providencia cimentó gobiernos y políticas fuertes, ¿sí? Hablando directamente de la libertad. Y bueno, un poco había libertad de religiones, algo que se resaltan en todos los relatos. Yo creo que también hay una permanencia de esos principios de fraternidad, libertad, eh, que prevalecen a partir de la Revolución Francesa. Y pues lo último que quisiera mencionar es cuando cuando después de la muerte de Orí empezó a ser un poquito más dudosa si realmente él se estaba moviendo en el Caribe a través del Corso, ¿sí? Incluso Bolívar dijo en muchas oportunidades, mencionó en muchas ocasiones el tema de que él estaba, Bolívar le quita el Corso en 1821, pero mucho antes de eso ya estaba pronunciando que definitivamente él no era corsario. Entonces, siguiente, Vane, por favor. Bueno, aquí, por ejemplo, eso es una de las cosas que Orí menciona, es el ataque que hacen directamente frente a la situación del Corso y más el de él. Y bueno, terminó esto y pues así pues se conspira en ultramar en el siglo XIX y principalmente después de crisis, tragedias, huracanes, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia. Y muchas gracias, Carlos Alberto, por estas exposiciones. Hemos visto cómo en las épocas anteriores, en el siglo XVIII y en el siglo XIX,
el mar fue muy importante, el Caribe fue un escenario de muchas situaciones que se vivieron y difíciles, y que estos hombres de mar, oficiales como el teniente Aristizábal, y bueno, no sabemos si corsarios, si políticos, como Orí, que todos lo conocíamos como un corsario, pero Amelia nos ha mostrado como ese perfil o un poco esa dedicación de tipo político, especialmente como hacia el final de su historia. Les agradecemos muchísimo su participación. Hay varias preguntas. Voy a hacer la primera para el doctor Murgueitio y luego otras para Amelia sobre Orí, que ha dejado muchas inquietudes. Doctor Murgueitio, en el caso de esa misión encomendada al teniente general Aristizábal, que la vemos muy larga a los ojos de hoy, pero con implicaciones de tipo político, económico y militar, y que llegó a cumplir finalmente, ¿tuvo alguna recompensa, me preguntan, de parte de la corona? Y en ese caso, ¿cómo estuvieron representadas y las dieron? Por lo general, la corona recompensaba mucho la lealtad. Realmente Aristizábal va a seguir su carrera, ¿sí? Ya no en Santo Domingo Español, entonces le pierdo el curso, digamos, a la carrera de Aristizábal en ese momento, en el momento en que se desaloja la colonia española o el territorio español de Santo Domingo y llevan los restos de Colón a La Habana. Esto simbólicamente representa el final de una era para España, ¿no? Al perder la primogénita de sus colonias o de sus territorios de ultramar, España comienza a una decadencia crónica. Esta guerra de la Convención es el inicio de la decadencia segura de España como gran potencia mundial. Quiero mostrar las recompensas, por ejemplo, que da España en otros casos para que se lleven ustedes la idea. Por ejemplo, Juan Francisco Jean-François, que fue uno de estos, el líder más importante de las tropas auxiliares negras, y Georges Pizot, en el momento en el cual España evacúa su dominio de la isla y le entrega prácticamente la dominación a Francia. Estos dos líderes negros reciben una recompensa extraordinaria de parte del rey de España. Primero, uno y otro son reconocidos en escalafones militares españoles. Y segundo, van a obtener una pensión de por vida de parte de la corona, para que ustedes se lleven la idea de cómo se premia la lealtad. Jean-François termina viviendo de fondos españoles, o sea, con pensión española, en San Agustín, Florida. Y Jean-François termina viviendo de la misma manera, es más, con una pequeña corte en Cádiz, a donde muere. ¿Sí? Entonces, si se recompensan a los líderes de las tropas auxiliares africanas que participaron en la guerra contra la Francia revolucionaria, Aristizábal también ha tenido que recibir grandes distinciones y galardones, por lo que significó para la Marina de Guerra española en ese entonces. Realmente, después de esta situación que se presenta en la isla de la Española, en la cual España pierde soberanía, significa el inicio del fin del Imperio Español. Esto hay que dejarlo muy claro. Al caer el Imperio Francés, se asiste al inicio de la caída del Imperio Español. Todo lo tiene planeado y invito a que lean que ya va a ser publicada en la República Dominicana. Tengo entendido que en los próximos días ya sale de prensa y allí aparece precisamente el inicio de la decadencia del imperio, precisamente por la coyuntura de la guerra contra Francia revolucionaria. Hay citas en las cuales queda clarísimo que Inglaterra tiene un plan para dominar los mares del mundo. Primero destruir el imperio francés y luego destruir el imperio español. Y nosotros
o nuestros patriotas son solamente un instrumento de esos designios de los ingleses. Muy interesante, doctor Murgueitio. Me preguntan también cuáles fueron entonces los errores que podría haber cometido España en esa guerra contra Francia, precisamente en la campaña, en la parte marítima. Pues en la parte marítima no fue tanto el error, porque les iba a mostrar precisamente que España tiene tanta fuerza como Inglaterra en el mar, y sobre todo en el mar Caribe durante la guerra contra la Francia republicana. Francia tiene muchas menos embarcaciones. Lo que muestra es que, lo que trato de mostrar con esta respuesta, es que España es la segunda potencia naval, ¿sí? Durante la época de la Revolución Francesa. Francia ya ha comenzado la decadencia de la cual está hablando Amelia, que la decadencia se da de manera ya exponencial después de Trafalgar, en la batalla en la cual en 1805 los ingleses destruyen la flota francesa y española combinada, ¿sí? Esto ya es parte, digamos, de una época en donde Napoleón se comienza a concentrar sobre todo sobre Europa y pierde el ímpetu y las ganas sobre América. Y precisamente pierde el ímpetu y las ganas sobre América porque le va muy mal en la campaña de reconquista de Haití o de Saint-Domingue. Napoleón es destruido en las fuerzas napoleónicas de invasión, son destruidas en Saint-Domingue, y de esa manera entonces Napoleón prefiere vender Luisiana que hacerse cargo de un proyecto de imperio francés, de reconstrucción del imperio francés en América. Entonces, sí, yo creo que, no sé si respondí precisamente lo que me estaban preguntando, pero cierto, pues, ¿me puedes volver otra vez a repetir por si acaso se me queda algo? Me preguntaban cuáles fueron los errores de España Bueno, en esa guerra. el error más grave de España, a mi parecer, fue haber confiado tanto en los aliados africanos. Les dieron todas las prebendas del mundo. Los pusieron a vivir con los mejores corceles, con los mejores uniformes, los engalanaron demasiado. Y entonces se ve en los documentos la soberbia de estos antiguos incendiarios de la colonia francesa, ahora uniformados de rey de España, y todos los caprichos. En los documentos aparecen todas las peticiones que hacen, que para el príncipe de la Paz, que en ese momento ya está gobernando en España, estamos hablando de 1795, ya al final de la guerra, Godoy dice que la guerra contra la Francia revolucionaria en el Caribe es como un tiro en la rodilla, que no pueden seguir manteniendo la cantidad de gastos que demandan los ejércitos auxiliares africanos. Ya. Entonces, por un lado es el gran error de España, haber confiado tanto y haberles dado tantas prebendas como las pedían. Los malcriaron, digamos, a los aliados africanos, por un lado. Y por otro, España no podía, digamos, seguir una guerra de estas contra Francia, porque Francia estaba de acuerdo con la liberación de los esclavos. Entonces, con la liberación, Francia se gana el apoyo de Toussaint Louverture, que se convertirá posteriormente en el líder más importante de Saint-Domingue, ¿no? Francia hace una buena apuesta. Con la liberación absoluta de la esclavitud, se gana el favor de buena parte de los antiguos lugartenientes de Georges Bissot y de Jean-François, porque hay que entender que Toussaint Louverture era lugarteniente de Bissot, o sea, era el segundo, digamos, de la línea de mando del ejército que lideraba Georges Bissot. Y siempre fue Bissot enemigo de Jean-François, nunca se quisieron. Y Toussaint, cuando pelea con Bissot, no tiene otra posibilidad que recurrir a los republicanos franceses. Recuerden que Toussaint era un negro cultivado, era políglota, había sido esclavo y liberado por su amo Vallon de Libertad,
y era el único líder de esta primera instancia de lo que se denomina hoy como Revolución Haitiana. Para mí es la guerra, para mí sería la Revolución Francesa en Saint-Domingue, no la Revolución Haitiana, eso comienza después. Es el único de los líderes que está convencido de la liberación definitiva de la esclavitud. El señor Jean-François y Georges Bissot comercian con esclavos y no están de acuerdo realmente con la liberación. Entonces, Toussaint se desliga de ellos, se suma a Francia y con él se va la buena parte de los auxiliares españoles hacia el lado francés. Entonces, malos cálculos. Sí, muy bien, Beatriz, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Murguetio y quiero preguntarle a Amelia, me voy a robar 2 minuticos más para hacerle básicamente 3 preguntas a Amelia. Bueno. La primera tiene que ver con el sitio de Cartagena. Alguno de nuestros asistentes preguntó si Ory estuvo en el sitio de Cartagena, estuvo en Cartagena, en el sitio de Cartagena, cuando ocurrió esta situación entre 1815. Y me preguntan que si después estuvo Ory en la provincia del Chocó en 1820. Después de eso te hago la última pregunta sobre Providencia. Listo. Sobre el sitio de Cartagena, Ory estuvo en el sitio de Cartagena, incluso las memorias directas que hablan sobre el tema, lo encuentran ahí. Él describe también lo que ocurre en el sitio de Cartagena. Por ejemplo, hay novelas que retratan la llegada de corsarios y de piratas en esa temporalidad, como por ejemplo la de Soledad da Costa de Samper, que retrata muy bien este tipo de cosas, y es muy importante el uso de la novela para identificar estos fenómenos. En el caso de Ory, él estuvo en el sitio de Cartagena, incluso como lo mencioné en la conferencia, no sé pues si me alcanzaron a escuchar, él participa en la evacuación, es el que tiene las confrontaciones directas con Pablo Morillo, y además es la autoridad máxima en términos marítimos en ese momento, considerando que la Nueva Granada no tenía, Cartagena no tenía mucha defensa que digamos. Entonces fue un momento pertinente en la que llega este personaje, que como lo mencionaba, primero se adhiere con Pedro Gual en la campaña América Libre, y pues ya más adelante empieza a trabajar directamente para Madariaga, para Castillo-Herrada y para este tipo de personajes. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta se refiere a si estuvo en la provincia de Chocó en 1820. Realmente él hizo un recorrido, incluso Codazzi lo describe bastante bien, ¿sí? Lo describe, él toma la ruta del río Atrato. Antes de llegar a esa ruta, él pasa por Buenos Aires y es cuando él empieza a tener este corso argentino-chileno. En esa temporalidad justamente encontramos a Cochrane, que es el profesor, también merodeando en esta zona, y Ory empieza a entablar unas conversaciones con Cochrane sobre este tipo de cosas, más relacionadas a Chocó. Pero el que más da pistas de esto es Agustín Codazzi en las memorias, que creo que es la fuente que más se ha utilizado, pero eso también de cierta manera ha invisibilizado la visión de este personaje. Entonces ha sido muy pocas consultadas las memorias directas de Luis Aury. Bueno, y una última pregunta para ti sobre el manejo, si tienes datos, sobre el manejo de la población y de la religión en Providencia. Bueno, es muy particular lo que pasa con Ory en Providencia cuando pues sacan a Luis García. Lo primero porque Ory llega con el tema de la libertad de religión, es decir, ahí no había nadie, no había como puestas sincréticas directas. Y pues segundo, el tema del manejo poblacional, la isla después de un huracán en 1819 les tocó poblarla con personas aledañas al Caribe, propiamente Jamaica, Cuba y Puerto Rico. Entonces, el manejo poblacional era ese, empezaron a sobrepoblarlas. En Agustín Codazzi menciona en sus memorias que con mucho entusiasmo estos esclavizados construyeron el fuerte y que a muchos de estos se les dio la libertad. También cabe señalar que muchas de las tropas de Ory eran haitianas y también italianas. Por ejemplo, hay un personaje apellido Piquier
participa en este tipo de causa y es una de las manos derechas de Luis Sauri. Entonces el manejo poblacional, incluso en el tema de la libertad, en el tema de la religión, es totalmente diferente a lo que incluso ocurre en la Nueva Granada, en Cartagena, etcétera, etcétera, frente a la traición de Simón Bolívar a los ejércitos haitianos. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo para el doctor Murgueitio y para Amelia, nuestros más sinceros agradecimientos. Aprendimos muchísimo del Caribe, del mar y de esas épocas del siglo XVIII y del siglo XIX y lo que tenían que vivir estos hombres de mar en sus diferentes carreras. Muchísimas gracias. Fernando, tienes la palabra para cerrar el evento. Gracias, Beatriz. Realmente nos hicieron sentir la brisa del Caribe. Es cierto. Muchísimas gracias a los conferencistas. ¿Qué viene en la próxima semana? Diciembre 12, sábado. Tenemos un plato navideño excelente. En las mañanitas 11 de la mañana tenemos los Reyes Magos y tardeando a las 4 de la tarde, a la misma hora de este evento, los pueblos Patrimonio de Colombia. Desde Popayán hasta Monpós, pasando por Villa de Leyva, por Guadua, Sonda, bueno, etcétera, Jericó, Jardín, bueno, y muchos otros que van a quedar realmente a gusto viendo estos pueblos tan lindos de Colombia y sobre todo en nuestras festividades de Navidad. Queridos amigos, buenas tardes, cuídense mucho y esperemos que pronto el COVID-19 también pase a formar parte de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Carlos Alberto, gracias, Beatriz. Muchas gracias por todo. Muy amables a ustedes, muy gentiles. Amables. Muchas gracias muy bien. a todos. Mariela y Rodrigo Hasta Llano, luego. también muchas gracias por todo. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Chao. Chao.